Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al segundo capítulo del primer seminario en línea de Introducción a las Energías Renovables. En este capítulo vamos a conocer un poco sobre el Sistema Eléctrico Nacional. Es importante para entender la importancia de las energías renovables o la penetración posible de las energías renovables entender un poquito de cómo surge el sistema eléctrico mexicano, cómo se forma CFE, qué actores y cómo se ha ido evolucionando desde los principios del siglo antepasado hasta el día de hoy con la reforma energética. Y para poder entender un poquito de la historia del país hay que ver por qué se introdujo la electricidad. La primera planta eléctrica fue fundada en 1879 en León, Guanajuato, en una pequeña compañía que se llamaba La Americana. Era una compañía que hacía textiles y deciden cambiarse de las máquinas de vapor a electricidad porque es mucho más sencillo transportar electricidad que transportar por costosas tuberías y complicadas tuberías el vapor a alta presión. Y así también es mucho más sencillo. De esta manera se van cambiando las plantas de producir fuerza a través del vapor a producir fuerza a través de la electricidad. Y como todo en aquella época, Porfirio otorga el carácter de servicio público, es decir, las calles del DF se empiezan a iluminar a través de la electricidad y no a través de las velas o de los sistemas que se usaban anteriormente. Las empresas internacionales ven una oportunidad en México y se empiezan a instalar y empiezan a ofrecer los servicios de electricidad a las empresas particulares. Es decir, así como la Americana instaló su primera planta en 1879 con sus propios recursos, los internacionales dicen, oye, no tienes que tú pagar con tu dinero la planta, ¿por qué no mejor me compras a mí la electricidad? Y así es como empieza la industria eléctrica en México. De pasar de cero, para principios del siglo XX se tenían ya 31 megawatts de potencia instalada. Y en 1910 se llega a 50 megawatts de potencia instalada. Y en este momento el crecimiento acelerado de la industria eléctrica del país empieza a frenar. Porque pues en 1910 surge la Revolución Mexicana y poca gente quiere meter dinero a un país que se encuentra en revolución. Pasa el tiempo y no es hasta el 2 de diciembre de 1933 que Abelardo L. Rodríguez propone la creación de CFE y con el objetivo de que la generación y la distribución se vuelvan actividades públicas. Y no es hasta 1934 cuando se crea la Comisión Federal de Electricidad con el objetivo de organizar y dirigir el Sistema Nacional de Generación, Transmisión y Distribución de Electricidad. La creación de CFE se vuelve muy importante en el país porque solamente las empresas privadas instalaban las plantas cerca de los centros de consumo que tenían un alto potencial de compra. Los lugares donde se encontraban las plantas industriales, las grandes ciudades o lugares de mucha riqueza. El resto del país se encontraba completamente a oscuras. Y esto es que para 1937, de los 18 millones de mexicanos, solamente 7 millones contaban con electricidad. Y uno de los primeros proyectos de generación fue Ures y Altar en Sonora. Para 1960, CFE aportaba el 54% de la electricidad, y esto es que debido a los sindicatos, como es el Sindicato de Electricistas Mexicanos, el sindicato más viejo del país, el precio de la luz dejó de ser rentable para las empresas particulares, y CFE desde su formación se dedica a instalar plantas. Empieza a absorber más y más espacio dentro de la producción nacional y las empresas particulares dejan de invertir y se quedan solamente con los activos que ya tenían. Y así es como llegamos a que CFE de repente domina el 54% del mercado eléctrico del país. Y el 27 de septiembre de 1960, con Adolfo López Mateos, se nacionaliza la industria eléctrica. Es decir, CFE se vuelve la única participante en el mercado del sistema eléctrico nacional. Solamente CFE puede producir, transmitir y distribuir electricidad. Y así es como empezamos con un monopolio eléctrico controlado por el mercado. En el país tenían dos frecuencias diferentes. Había zonas que estaban a 50 Hz y otras zonas que estaban a 60 Hz. La creación de una sola entidad a cargo de un solo presidente vuelve la facilidad de poder controlar que todo el país tenga los mismos voltajes y que todo el país tenga la misma frecuencia. La ventaja de esto es que no tenías que comprar un equipo para especificar en qué estado de la república lo ibas a usar. Comprar un refrigerador, una televisión, un tostador, ya va a venir incluido a 60 Hz y va a ser compatible con el resto de la República Mexicana. Es para 1976 que por orden presidencial se decreta la creación de Luz y Fuerza del Centro.
Y en ese momento CFE ya no se vuelve la única capaz de producir electricidad. Y es hasta el 2009 cuando CFE se vuelve otra vez la única proveedora de electricidad en el país, con el decreto del presidente de la desaparición de Luz y Fuerza del Centro. Entonces podemos preguntarnos por qué se crea CFE. Se crea CFE porque electrificar es muy caro. Si pensamos en las sierras remotas como puede ser la de Durango o la de Chihuahua, podemos darnos cuenta que electrificar es demasiado costoso y que los clientes que habitan esas zonas remotas pues no van a ser los mejores clientes para retornar la inversión. Es por eso que un particular dudosamente construiría una línea de transmisión o de distribución en zonas marginales. Esa tarea le corresponde al Estado. Por eso se crea CFE, para electrificar las zonas rurales donde consume muy poco y cuesta mucho llevar electricidad y el retorno de inversión es relativamente chico. Y tomando en cuenta que para 1937 solamente 7 millones de mexicanos contaban de electricidad, es decir, el 38%, pues había un mundo de diferencia entre los que sí tenían y los que no tenían. Es por eso que CFE lleva la tarea de electrificar el país y actualmente contamos con electrificación alrededor del 98%, por lo cual ya no se vuelve necesario tener el control de la generación y de la distribución a cargo del gobierno. Podemos ver el crecimiento del sistema eléctrico nacional, cada vez los particulares tienen mayor importancia en él. Podemos ver que a partir del año 2000, cada vez este pequeño puntito rojo va creciendo más y más la incorporación de los particulares en las redes eléctricas. Y si vemos el sistema eléctrico mexicano como una gran unidad de generación, podemos ver que los centros de consumo siempre están cerca de los centros de generación. Por ejemplo, aquí tenemos Tijuana, Mexicali, San Luis Río Colorado, Nogales, Hermosillo, Chihuahua, el centro del país, Villahermosa, tenemos la península. Todos esos lugares donde están las grandes ciudades, siempre al lado de una gran ciudad se va a instalar una planta de generación. Y eso es porque cuesta mucho transmitir electricidad. La única planta nuclear que tenemos en el país se encuentra en Veracruz. Y podemos ver que el sistema eléctrico nacional es una gran red. Viene conectada desde la península de Yucatán hasta lo que es Sonoita. Y después tenemos otra red independiente un poco más chica que se conforma de lo que es San Luis Río Colorado, Mexicali, Tijuana y se conecta a California. Y tenemos otra pequeña red que es Baja California Sur. La importancia de tener redes de transmisión en el sistema eléctrico nacional es que nos permite proveer electricidad de fuentes renovables a lugares donde se está consumiendo. Por ejemplo, si pensamos que Sonora es muy buen lugar para la energía solar, tenemos que tener entonces medios de transmisión para llevar esa energía solar desde el desierto de Sonora hacia el resto del país. Si las fuentes o los sistemas de transmisión son chicos, no vamos a poder mover esa energía de un punto al otro. También, si consideramos que Oaxaca tiene unos grandes vientos y queremos transmitir esa electricidad de los vientos hacia el centro del país, estamos forzados a tener entonces unas redes de transmisión que nos permitan lograr con tal objetivo. Y podemos ver el crecimiento de la red eléctrica. Este era el plan de crecimiento del 2012 propuesto por Peña Nieto. Tenemos que la generación por gas natural ocupaba gran parte de la generación. Y si vemos en el año 2000, cuando los particulares empiezan a producir electricidad, pues vemos que ha habido un gran incremento en la generación con el gas natural. ¿Y cuál era la propuesta del gobierno actual? Bueno, el gobierno actual proponía llevar el gas natural hasta un 72%. Es decir, su reforma verde pues era una reforma realmente verde, pero en el sentido del gas natural solamente. Gracias.